A manera de repaso, recordemos que la parte de generación para electrón hueco se da conforme aumenta la temperatura o mediante alguna fuente apropiada de luz. Recordemos que lo que sucede es que, por ejemplo, si tenemos la estructura cristalina intacta, sin enlaces rotos, lo que va a pasar es que si incrementamos la temperatura se va a romper algún enlace y va a salir un electrón libre. ¿Okay? A la hora de salir un electrón libre, siempre y cuando él no encuentre un hueco donde acomodarse, pues va a seguir libre. Sin embargo, al salir de ahí, va a generar un hueco. ¿Okay? Ese hueco, a nivel energético, lo conocemos como hueco, ¿verdad? Y podría ser relleno por otro electrón que tome una fuerza o una energía más bien suficiente para liberarse, salir libre, y vean cómo lo representamos acá con esta línea lila que tiene R, que representa la regeneración. Es algún electrón que tomó libertad y lamentablemente encontró un hueco y no fue tan libre, ¿verdad? Entonces rapidito se recombinó. Ese fenómeno puede suceder en ambos lados, ¿verdad? Entonces va a depender de cuánta energía tengamos, sucederá generación-recombinación. Una recombinación es cuando un electrón de la banda de conducción, ¿qué quiere decir de la banda de conducción? Aún no lo hemos explicado, pero les adelanto que un electrón que está en la banda de conducción es un electrón libre, que es un electrón que tiene capacidad de moverse, tiene capacidad de conducir. Ahora bien, físicamente se encuentra ahí si físicamente un electrón que está libre se encuentra a un hueco, recordemos que existen dos niveles en los que podemos diferenciar a nivel atómico un material como lo puede ser un material de silicio o un trozo de cristal de silicio, ¿ok? A nivel físico están juntos, ¿ok? Están en el mismo material, dentro de ese mismo material. A nivel energético hay diferencias, ¿ok? Unos tienen más energía que otros, pero podrían estar a la par. Si por alguna razón a la par se encuentra un electrón suelto y un huequito que anda por ahí, pues el hueco se rellena. Y vean qué curioso, porque si por ejemplo, en este caso, este electrón se libera, digamos que este se libera, va a rellenar este hueco. ¿Okay? Entonces va a formar otro enlace, pero a su vez va a dejar un hueco acá. ¿Ok? Al dejar un hueco acá, entonces quiere decir que los huecos también se pueden ir moviendo. Ese huequito tal vez está un poco parecido a como dibujen los átomos. Quizá los átomos los podemos hacer así para que no confundan. Y cuando hablamos de huecos, podemos hacer un circulito ahí sin fondo. Okay, entonces en este caso, esto generaría un hueco. Entonces vean que el hueco también puede estarse moviendo. En el caso de que haya sido una regeneración, ¿verdad? Esto ya formaría ahora un enlace, que antes fue enlace, pero se generó como un par de electrón hueco, y este hueco fue rellenado por otro electrón libre, que a su vez generó un hueco de donde salió. Vean que por ahí también dijimos, si la población de portadores, ¿verdad? Portadores N, portadores P, que lo que quiere decir es que N es la cantidad de electrones libres y P la cantidad de huecos libres, ¿verdad? Es alta, pues entonces la regeneración puede ser alta, si es baja, pues la regeneración es baja, ¿ok? En equilibrio térmico dijimos también que la regeneración y recombinación y la generación son iguales, por lo tanto, el número de portadores tipo electrón y el número de portadores tipo hueco es igual a NI, que es la concentración intrínseca. Aquí estamos hablando completamente de material puro, ¿ok? Estamos hablando de que N sub I describe material puro. Al final de la clase hicimos un cálculo donde dijimos, ok, la concentración intrínseca, que lo que quiere decir es cuántos portadores, ok, hay en un material que es puro a una temperatura dada. Dijimos que para 300, el cálculo nos dio 9,78 por 10 a la 9 y lo redondeamos a 1 por 10 a la 10, que esto es lo que vamos a usar en el curso. ¿Ok? Este cálculo no lo hicimos, pero acá se los pongo como dato, ¿verdad? La concentración intrínseca a 300 Kelvin para el germanio es de 2 por 10 a la 13 centímetros cúbicos, a la 1 sobre centímetro cúbico, por eso es que ponemos centímetro a la menos 3. Normalmente esto lo que quiere decir es que habrá a 300 grados Kelvin 1 por 10 a la 10 portadores por centímetro cúbico,
para el silicio y habrá 2 por 10 a la 13 portadores por centímetro cúbico para germanio a 300K. ¿Okay? Bueno, ahí cerramos esa parte, la damos por vista e iniciamos la parte de modelos de banda, que ya ligeramente lo hemos venido iniciando. ¿Okay? Hemos dicho que existe una banda de conducción y una banda de valencia. ¿De dónde se origina eso? Una explicación, digamos que un poco más sencilla, es viendo qué pasa, por ejemplo, con dos átomos, de hidrógeno, que es un átomo más sencillo. Tenemos un hidrógeno por acá y un hidrógeno por acá, lo que son. Pero si la distancia se reduce, ¿verdad? Si la distancia se reduce, habrá un enlace covalente entre ellos, porque recordemos que el hidrógeno es bastante reactivo, ¿verdad? Tiene únicamente un electrón. Este electrón haría un enlace covalente con el electrón del otro átomo, o más bien compartiría un enlace covalente entre ellos, ¿verdad? Donde cada uno comparte un electrón, y ellos no cumplen con la regla del octeto, pero es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo cada vez que se acercan dos átomos, se van a ir uniendo y se van a ir uniendo, ¿verdad? Y van formando enlaces covalentes entre sí para poder ser un solo trozo de material. Si considerar dos átomos de hidrógeno, ahora consideramos N átomos de hidrógeno. Entonces, recordemos que la posición a nivel energético de un electrón está dada por la ecuación de menos 13,6 electronvoltios entre N al cuadrado. Eso va a depender de N, ¿verdad? Esto es una función, la energía de un electrón depende de N. Entonces, ¿qué pasa? Mira que vamos a hacerlo tal vez aquí un dibujito más chiquito que ese. ¿Ok? Entonces, si yo tengo únicamente un átomo, pues entonces voy a tener un electrón, ¿verdad? Y si es hidrógeno, pues este electrón estará situado aquí en menos 13,6 electronvoltios. ¿De acuerdo? Solo tengo un átomo. Entonces aquí, es decir, solamente hay un hidrógeno. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo lo aumento? 2 hidrógenos. Entonces, voy a tener 2 electrones situados muy cerquita de 13,6. ¿Puede ser exactamente en 13,6? La respuesta es no. ¿Okay? La respuesta es no porque tengo 2, los dos pertenecen a la misma N, ¿verdad? Pero recuerden que existe el principio de exclusión de Pauli, por acá lo puse, ¿verdad? Existe el principio de exclusión de Pauli que dice que 2 electrones no pueden ocupar el mismo nivel energético, ¿ok? A pesar de que esta ecuación lo describe muy bien, de acuerdo a la ecuación, los dos estarían en el 13,6, pero por el principio de exclusión de Pauli eso no puede suceder. Entonces simplemente asumimos que esos dos electrones estarán muy cerquita uno del otro, alrededor de 13,6 por el principio de exclusión de Pauli, ¿ok? ¿Qué pasa si yo añado uno más? Vamos a ver, cerrar por acá. Si a mí se me ocurre que voy a añadir otro átomo, 3 átomos de hidrógeno. 3 hidrógenos. Entonces ahora tendré 3 electrones, ¿verdad? Todos alrededor de 13,6 y así sucesivamente hasta que yo digo, bueno, voy a meterle, no sé, 20,000 átomos de hidrógeno, N átomos de hidrógeno. Esta cosa se va a ver tan consecutiva, tan uno a la par del otro, que lo que se va a ver es como una especie de banda, cuando hay suficientes átomos del mismo tipo, formando un sólido o un material, ¿ok? Entonces, visualizado así y sabiendo que nosotros tenemos, porque hay un segundo número cuántico que lo describe, tenemos un nivel S y un nivel P, ¿verdad? Se ocuparán primero los S, porque recordemos que a nivel energético los electrones prefieren estar en una posición más cómoda para ellos, que es cerquita del núcleo, ¿verdad? Entonces se ocupará primero el nivel S y luego el nivel P, y así sucesivamente. En el hidrógeno es un poquito más difícil de ver, pero el nivel S y el nivel P existen, ¿ok? Recordemos que esto es el número cuántico azimutal, ¿verdad? Entonces este es el segundo número cuántico, el que describe esta parte. Si nosotros lo visualizamos así, dividiéndolo en S y P los niveles, ¿verdad? Un nivel P, que en este caso, vean lo que va a decir, en este caso, si nosotros estamos a 0 Kelvin, este nivel P no está ocupado. Simplemente un espacio disponible. ¿Por qué? Porque ya el S lo gasté. Ok, entonces, vean que
si vamos juntando y juntando y juntando y juntando átomos, n átomos, muchos o suficientes, puedo formar dos bandas. Una banda que estará completamente ocupada con los electrones de valencia y una banda que estará desocupada pero con un espacio disponible para recibir un electrón. Una pregunta ¿Ok? que no me quedó muy claro, porque es que cuando hay un electrón, ok, está en menos 13,6 electronvolts. Cuando son dos, ¿qué es que se puede decir que es aproximadamente el mismo? Obviamente no el mismo por lo de Pauli, pero ¿por qué es que se dice que son aproximadamente el mismo? Porque por la ecuación de energía, ellos tienen que estar situados en menos 13,6, ¿verdad? Lo que pasa es que son dos. Al tener dos, nosotros sabemos que por exclusión de Pauli no pueden ocupar el mismo nivel energético, entonces simplemente se ubicarán cerca porque ambos pertenecen en sus respectivos átomos. Vamos a duplicar esto. Ambos en sus respectivos átomos van a seguir ocupando el n igual 1, pero por exclusión de Pauli no pueden exactamente ocupar 13,6. Entonces, por ponerte un ejemplo, digamos que el primero que ocupó menos 13,6, pues ya lo ocupó y este ocupará menos 13,61, una cosa así. La cosa es que no pueden repetir el nivel energético. ¿De acuerdo? Sí, correcto. Eso es básicamente lo que seguimos, ¿verdad? Por exclusión de Pauli no es posible que ambos ocupen ese espacio. ¿Ok? Pero conforme vayamos aumentando la cantidad de átomos, pues va a irse aumentando la cantidad de electrones que están cerca de ese valor sin repetir el valor energético. ¿Ok? A tal punto que esto ya se empieza a ver como una sola estructura. Ok, bueno, entonces les traigo este ejemplo simplemente para que vayamos viendo cómo se pueden ir definiendo bandas dentro de una estructura sólida de átomos de un material específico. ¿Okay? Entonces, vean que a nivel físico ellos tienen su ubicación, pues uno estará en no sé, X, Y 1,1, otro estará en X, Y 1,2, etcétera. ¿Ok? Entonces, a nivel físico uno los ve que está uno consecutivo al otro y en las tres dimensiones, pero a nivel energético también hay una diferencia, ¿ok? Y un átomo que está a la par de otro podría estar de alguna forma a un nivel energético distinto o muy distinto del átomo que está a la par. De sus electrones, más bien sus electrones pueden estar a un nivel energético muy distinto de los electrones del átomo que está a la par. Sí, entonces, básicamente hay una diferenciación ahí, tenemos que abrir un poco la mente para entender que la posición física no tiene que ver con la posición energética. ¿Ok? Entonces, básicamente, estas bandas que se forman van a depender de dos cosas, de la cantidad, digamos, de átomos que tengamos, de la distancia que tengan esos átomos entre sí para poder formar un enlace, ¿verdad? Y de la posición energética que ellos tengan. Es claro, véanlo acá, que yo puedo tener una cantidad de n átomos de un material, muchos, pero tal vez no a la distancia suficiente para que sean un solo material. Entonces, existirá también una definición existirá una división de distancia, ¿okay? En la cual eso sucede. A esto, si ustedes lo buscan en textos, normalmente se le conoce como constante lattice, ¿okay? O lattice constant. Vamos a ponerle constante lattice. ¿Okay? Esta es, digamos, la constante para un material específico a la cual se da la unión, se da el enlace covalente. Están tan cerquita que se unen, ¿de acuerdo? Entonces habrá una disminución en la distancia, ¿verdad? Eso es hipotético. Ya el material lo está formado o no lo está. Pero hipotéticamente decimos, ok, si reducimos la distancia, vamos a tener una unión del material a esto, ¿verdad? La definición de banda, vamos a ponerla por acá. Banda tiene una definición. Entonces vamos a decir que, tal vez busco un espacio por acá. No, ya no hay espacio. Nosotros podemos definir banda. Como lo dejé allá en color rojo, lo voy a dejar acá la definición en color rojo también. Es específicamente un rango de energías donde se puede ubicar, pongámosle así, donde se puede ubicar un electrón. ¿Okay? Entonces,
si queremos definirlo, ¿verdad? Ese espacio a nivel energético que se forma o ese área energética es básicamente esto, un rango de energías que tenemos para que se ubiquen los electrones. Lo mismo será en la banda de abajo. Estas bandas van a obtener un nombre y ahorita las vamos a definir mejor. Quisiera hacer esa definición de esas bandas ya en una comparación o una analogía a esta que hicimos con átomos de hidrógeno, pero con átomos de silicio, que la tengo por acá. Ok, aquí creo que metí las patas porque ahora me va a costar separar esto. Ok. Está bien, ahora vuelvo a escribir lo que estaba ahí. Ok, representemos esto o hagamos la misma analogía, okay, para una cantidad n de átomos de silicio. Okay. Especificarlo por acá. Ok, ¿qué pasa con los átomos de silicio? Recordemos que los átomos de silicio sí cumplen con la regla del octeto. Ok, al cumplir con la regla del octeto, chicos y chicas, sucede que vamos a tener, por pertenecer al grupo 4, vamos a tener estados energéticos, pero solamente 4 de ellos ocupados. ¿Ok? Porque seguimos hablando de átomos de silicio. ¿Cómo se definen esos 4 estados ocupados? Recordemos que el silicio, por pertenecer al grupo 4, va a tener 4 electrones de valencia. Lo que quiere decir es que esos 4 electrones de valencia son los últimos que llegaron a la hora de tratar de rellenar un espacio con silicio. ¿Okay? Esto es, si lo recordamos, aquello de 1s2, 2s2, 2p6, y aquí van 2, 4, 10, y en el último nivel, que para el caso del silicio es el nivel 3, n igual 3, entonces vamos a tener que se rellenan primero los de el número azimutal S, y por último los de P, pero P tiene espacio, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, tiene una posibilidad de recibir 6 electrones. Lo que pasa es que como solo me quedan 2 del átomo de silicio, se ocupan solamente 2 espacios. Entonces, estos 2 espacios aquí, este y este, son espacios ocupados. Pero yo en realidad en el último nivel energético, y acá falta información. En el último nivel energético tengo entonces los 4 que me quedaron vacíos acá del número azimutal P. ¿Ok? 4 posibles combinaciones del último estado energético, del último nivel energético, no, de la última órbita que pude haber llenado con átomos de silicio. ¿Ok? En otras palabras, en el primer nivel tengo 2, en el segundo nivel tengo, vamos a verlo por acá, en el primer nivel tengo 2 electrones, en el segundo nivel tengo 8 electrones, y en el tercer nivel pues tengo 4 electrones y 4 espacios libres. ¿Ok? Visto eso así, ¿verdad? Si ya comparamos los mismos niveles energéticos que yo les decía a ustedes, digamos, donde tengo S y tengo P, sabemos que si tenemos un conjunto de N átomos de silicio que vamos conjuntando, ¿verdad? Si tengo N átomos aislados de silicio y en algún momento los voy conjuntando, pues entonces, antes de conjuntarlos, ¿qué tengo yo? Debido a esto que acabo de explicar, ¿verdad? Tengo 8 por N espacios y tengo 4
por n electrones. Ok, quizá podemos escribir un poquito mejor esto. Ok, tenemos 8 por n espacios y tenemos 4 por n electrones. Esto nos va a llevar a que, de alguna forma, vamos a tener estos 4 electrones los podemos dividir en 2, ¿verdad? Ven que por acá, de esos 2, como lo visualizo, serían 2n en S y 2n en P. Eso es básicamente lo que tengo. Si yo los voy conjuntando, todos esos átomos, va a suceder lo mismo que les expliqué arriba con los átomos de hidrógeno. Se van a ir formando dos bandas continuas, ¿ok? Conforme el espacio se vaya reduciendo. Vean que la reducción del espacio, en este gráfico lo hice al revés. En este gráfico se reduce el espacio hacia allá. En el gráfico anterior, reduje el espacio hacia la izquierda. Acá lo estoy reduciendo hacia la derecha, simplemente para acomodarme al dibujo que viene en el libro, ¿ok? Si n es suficientemente grande, tengo suficientes átomos, se puede considerar entonces que en lugar de niveles discretos, donde teníamos, qué sé yo, 13.6.1, 13.6.2, 13.6.0, etcétera, voy a considerar todo eso como una gran masa, como una gran línea continua, una banda inferior y una banda superior, ¿ok? En la banda inferior, completo con electrones que tienen el mínimo nivel energético, ¿verdad? Particular para espacio de separación, que para el silicio es de aproximadamente 2.35 angstroms, ¿verdad? Entonces, este nivel de acá, aproximadamente 2.35 angstroms, ¿verdad? Y eso para pasarlo a centímetros, pues ya ustedes saben que un angstrom equivale a 0.1 nanómetro, ¿ok? Bueno, en síntesis, a lo que quiero llegar, ¿verdad? Es que seguimos considerando esto como energía potencial, ¿verdad? ¿Por qué potencial? Porque aún no estamos contemplando un electrón que haya alcanzado el nivel del vacío. Entonces, al no haber alcanzado, o por lo menos aquí yo en esta gráfica no estoy considerando un electrón que tenga suficiente energía como para estar fuera del material o poder estar fuera del material, que es el nivel del vacío que lo referenciamos en la clase anterior en 0 electronvoltios. ¿Ok? Entonces, si yo resumo esta cosa, este dibujo de acá me caracteriza eso. Hacia allá estoy acercando a los átomos y hacia acá los estoy alejando. Entonces, donde yo los voy acercando, pues ellos se van conformando en dos bandas, digamos, energéticas. Y esta de acá, podemos decir que son 4n estados libres. Y esta de acá, pues diremos entonces que son 2n más 2n estados ocupados, porque son los electrones de valencia. ¿Ok? Cuando ya alcanzan 2.35 angstroms o menos, ¿verdad? Entonces ya yo los visualizo como una sola banda en ambos casos. A esta banda de abajo, bueno, y ya después de esta, es importante aquí hacer la aclaración, ya después de esta distancia, ya yo aquí esto lo considero que es un cristal. Ya de aquí para allá es un sólido. ¿Ok? Entonces, eso porque n es suficientemente grande y porque están los átomos suficientemente cerca. Entonces, por eso es que acá ya la gráfica le puse que este es el espaciamiento del cristal. ¿Ok? A esta banda de acá, superior, como yo ocupo alguna energía para pasar un electrón de valencia hacia la banda de arriba, esta le vamos a llamar banda de conducción. ¿Ok? Donde yo tendría los electrones que han ganado suficiente energía para separarse de la banda de valencia, que es esta de abajo. Claro. Tengo una puntilla. Decime. Porque es que se le llama banda de conducción. Ok, muy buena pregunta. Se llama banda de conducción, quizá te quede más claro en lo que sigue, pero se llama banda de conducción porque
vamos a ver. Aquí yo puedo definir incluso un nivel de energía inferior y aquí puedo decir que hay un nivel de energía superior. Y más arriba puedo decir que está el nivel de energía del vacío. ¿Ok? Este de acá, por definición, nosotros le llamamos EC, claramente porque estos se llama banda de conducción, y este de acá le llamamos EV porque este es el final de la banda de valencia. ¿Qué pasa? Los electrones que están aquí abajo, vamos a llamarles, por aquí tengo un dibujito muy bonito con electrones. Los electrones que estén aquí abajo, ¿ok? Son electrones que estarán firmemente atados al núcleo, ¿ok? Todos ellos están, digamos, vamos a ponerlo como en azul. Estos de acá están, y esto está muy grande. ¿Por qué están atados al núcleo? Porque estos forman parte de los 10 electrones que están ya sea en el primer nivel energético o en el segundo nivel energético, es decir, en la primera órbita o en la segunda órbita. Esos son electrones que yo no voy a poder despegar del núcleo. Pero existe otro tipo de electrones que se me van a ubicar un poquito más arriba, acá. Son electrones que aún forman parte del material, son parte del material porque sí, porque eso, todavía, digamos, si yo lo considero como un material que no tiene energía extra, entonces me van a formar enlaces covalentes entre átomos y todo bien, ¿ok? Pero si por alguna razón gano energía, es decir, incremento energía hacia acá, ¿ok? Entonces estos átomos, estos electrones, por decirlo así, este compañero de acá, mejor este que no tiene nada envuelto ahí, gana energía como para irse, se coloca acá, en la banda de conducción. Es decir, ya él es un enlace roto. Quiere decir que de alguna forma me dejó un hueco aquí, un hueco que me va a formar un H más acá. Entonces, este electrón que por una ganancia de energía, se despegó de un enlace covalente, ahora está todavía en el material, como este, digamos, ¿ok? Como este todavía está en el material, pero ya tiene un nivel de energía más alto y ya no está pegado al material, es un electrón que anda suelto por ahí, ¿ok? Todavía dentro del material, pero suelto, no está enlazado. Mientras que los electrones que yo tengo aquí todavía están enlazados a pesar de que están en la banda de valencia, a pesar de que están en el nivel energético más alto. Si la energía que yo gané no fue suficiente para que los dos se despegaran, pues solamente uno de ellos se despegó. Este queda en la banda de conducción y este queda en la banda de valencia. ¿De acuerdo? Por eso se llama banda de conducción. Porque ya aquí electrones hay, los que tienen energía suficiente como para llegar a un rango superior a ese. Entonces, ¿qué pasa? Vean que aquí yo esto lo dibujé un poquito torcidito y todo, pero existe también un modelo simplificado de lo mismo, ¿verdad? Vamos a llevarnos esto para arriba. Y antes de hacer el modelo simplificado, voy a subir esto para comentar un poquitito de lo que pasa ahí. ¿Ok? Y por acá voy a poner el modelo simplificado. Ok. Vean que entonces, aquí yo les puse están, creo que aquí decía atados. Y espero no estar cometiendo faltas ortográficas. Si me ven alguna falta de ortografía, por favor me lo mencionen, que después me da mucha pena cuando las veo. Ok. Entonces, vean que los electrones que conforman el material son los que están atados al núcleo, lo que yo les decía, por decirlo de alguna forma, estos de acá, que están amarrados al núcleo. ¿Ok? Los electrones que pueden conducir son los de valencia, ¿verdad? Que son estos de acá, electrones que están en la banda de valencia, dado que podrían de alguna forma ganar energía. Si ganan energía, rompen enlaces
Y acá podemos completar. Ok, entonces, pueden ganar energía y romper enlaces. Ok, entonces podemos ponerle aquí coma, subiendo a la banda de conducción. Ok, entonces básicamente ese es como el pequeño resumen que les quería hacer respecto a esto. Espero que haya quedado claro cómo se generan las bandas y si de alguna forma alguien no lo tiene claro, nos devolvemos, no hay ningún problema. Existe el modelo simplificado de bandas, que es básicamente esto que tenemos acá, solo que ya simplificado, asumiendo que estamos en un cristal, asumiendo que está todo bien uniformemente acomodado, etcétera, ¿verdad? Y que los niveles energéticos están bien definidos. Entonces, el modelo simplificado de bandas va a decir, ok, existe una línea que claramente es EC, existe otra línea que es EV, y por acá tendremos quizá un nivel inferior, ¿ok? Por acá tendremos un nivel tan alto, tan alto, tan alto, que será el vacío, ¿ok? En síntesis tenemos diferentes niveles. Vean que acá llama la atención que el último nivel energético de la banda de valencia y el primer nivel energético de la banda de conducción no son el mismo, ¿ok? Aquí yo quizá me equivoqué, no me equivoqué. Esto no conforma la banda de conducción. Este es un nivel que no forma parte de esa banda. Aquí yo voy a poner un nivel superior de la banda de conducción. ¿Okay? Okay, entonces, si sobrepaso el nivel superior de la banda de conducción y alcanzo el nivel E0, quiere decir que ya ese electrón está con energía cinética. ¿Okay? Ya ese electrón de alguna forma se está moviendo, ya sea por una fuente externa, etcétera. Ya un electrón que está ahí, ya el hombre ya no forma parte del material. Entonces, por acá, llaman la atención varias cosas. Vamos a ver. Lo primero es, esto es una banda, un nivel energético, de electrones que han ganado suficiente energía para estar ahí, y esto es otro nivel energético de electrones que no han ganado de suficiente energía para estar ahí. Y aquí por debajo están los electrones que están atados al núcleo. Creo que atados no va tildado, pero no estoy seguro. No va tildado, profe. Gracias. Ok. Atados no va tildado y representa los electrones que como les decía, están firmemente amarrados al sólido. Okay, por acá entonces tendremos electroncitos que, a diferencia de esos otros, voy a ponerlos como los venía poniendo acá, a diferencia de esos otros, ya son electrones que forman enlaces covalentes. ¿Okay? Esto de acá ya forman enlaces covalentes, son parte del sólido, ¿verdad? Pero estos electroncitos no están tan fuertemente atados al núcleo. Okay, entonces eso no se ve. Estos electroncitos de acá forman enlaces covalentes. Los que estén acá son electrones ok, estos son generados. Recordemos de la clase anterior, generados por ruptura o por ¿qué se quiere decir? Ruptura
de enlaces covalentes, ¿verdad? Que todavía forman parte del material, pero andan por ahí, vagando por la vida, ¿ok? Ya nosotros sabemos que conforme un electrón va ganando energía, va rompiendo el enlace y va dejando huecos, ¿ok? A nivel energético, los huecos que no han roto, vamos a ponerlo por acá en la paleta de trabajo, tengo una que me va a servir aquí. Okay. Hay que ponerlo por acá. Esto es con lo que voy a representar un hueco. 8 creo que está bien, sería H. Y por aquí tengo que hacer un más para que quede completo. Okay. Los huecos que no han roto enlaces están aquí. ¿Ok? Llama la atención, ok. Los huecos que todavía están como parte del material, digamos, pero que no han roto enlaces, o sea, digamos que un hueco imaginario formaría parte de esta banda de conducción. ¿Por qué esto? Porque si en realidad yo tengo un hueco que ya, esto tal vez por definición no está bien de poner huecos acá, porque un hueco no existe si no ha roto un enlace. Entonces digamos que el hueco que ya rompió el enlace más bien estaría acá. Vean que es un poquito complejo de comprender, pero en realidad no lo puedo dibujar ahí arriba. Entonces, estos huecos, ¿qué color puedo usar? Tal vez estos huecos son generados, esto mismo que está acá, son generados, ¿okay? Son generados por ruptura de enlaces. ¿Okay? Entonces, haciendo un resumen de esto, por acá puse las ecuaciones que nos pueden ayudar con esto. Matemáticamente esto se explica de la siguiente forma. Yo tengo que, para un electrón, hacia allá sube la energía y para un hueco, hacia acá sube la energía. Porque este es positivo y este es negativo, ¿verdad? Entonces tendríamos gráficas distintas para representar el nivel energético. Pero básicamente vean que la carga del hueco es positiva y la carga del electrón es negativa, ¿verdad? Por eso la consideramos hacia allá arriba. Ok, bueno, entonces básicamente así es como funcionaría, ¿verdad? La banda de valencia pues contiene huecos, la banda de conducción pues contiene electrones, ¿verdad? Eso sí, va a contener tantos electrones como enlaces rotos y la de conducción, y la banda de valencia va a contener tantos huecos como enlaces rotos también. ¿Okay? Y la recombinación hace que, por ejemplo, un electrón pierda energía, ¿verdad? Y si un electrón pierde energía, se recombina aquí con un hueco y ya forma un enlace, entonces estaría, digamos, ubicado entre los electrones que aún forman enlaces con otros átomos. Ok, bueno, hay otra cosa que quizá tal vez ninguno le haya puesto atención, pero acá hay un espacio. Bueno, la cosa es que aquí hay un espacio. ¿Ok? Este espacio es conocido como la banda prohibida. ¿Ok? Y la banda prohibida normalmente la representamos como eje, que fue lo que yo les di la clase anterior para que hiciéramos el cálculo de la concentración intrínseca de portadores en el silicio pues puro, ¿verdad? Por eso era intrínseca. Aproximadamente, cuando estamos hablando de silicio, esto es cerca a 1.12 electronvolts. ¿Okay? Este espacio es 1.2 electronvolts. Esto es lo mínimo requerido por un electrón para pasar de acá a acá. ¿Okay? Para yo romper el enlace necesito aplicarle por lo menos 1.2 electronvolts a un electrón para que ese electrón rompa el enlace y se me mande se me suba a la banda de conducción. ¿Ok? Entre más bajito sea el nivel en la banda de conducción, pues menos cerca va a estar de estarse moviendo, de tener energía cinética. Normalmente,
vamos a decir, bueno, normalmente en algunos textos van a ver que esto es la referencia. ¿Okay? Referencia, con eso queremos decir que a partir de este valor, ¿okay? De aquí para arriba tengo energía cinética. Y de aquí para abajo, pues será energía potencial. ¿Okay? Sin embargo, y sin ninguna restricción, yo podría mover esa referencia donde yo quisiese. ¿Okay? Lo que pasa es que por convención se utiliza acá en un valor aproximado ahí que uno dice, ok, ese valor será tanto, ¿verdad? Y a partir de ahí yo considero que el electrón ya salió del material o se está moviendo. ¿Okay? Vean que el hecho de que un electrón haya alcanzado este valor no quiere decir que necesariamente salió del material. ¿Por qué? Porque es que él sí se está moviendo, casi que libremente y empujado, pero si por mala suerte se encuentra un hueco, se recombina antes de salir del material. Entonces es un poco complejo decir que sí, que ya está afuera. Decimos que sí, en términos energéticos, pero en términos físicos, como la energía y lo físico no es exactamente lo mismo, entonces él podría decir, sí, ya se está prácticamente fuera del material, pero cuando iba saliendo se encontró un hueco y no salió. A eso le llamamos distancia promedio de colisión. Ok, pero eso es tema posterior. Ok, el eje o el bandgap o la banda prohibida, ¿verdad? Eso tiene varios nombres, ¿verdad? En el idioma inglés. Eje lo pueden encontrar en el Pierre como bandgap y en el libro que está en español, que es el Pedro Julián, es banda prohibida. Para el silicio es aproximadamente 1.12, para otro material tendrá otro valor, por ahí les voy a buscar una tabla y se las voy a colocar al final del documento, no me dio tiempo de hacerlo para hoy, pero ahí les colocaré una tablita donde haya para el germanio y alguno otro. ¿Okay? ¿Qué más es importante definir por acá? Voy a redibujar eso porque básicamente era una explicación de cómo se mueven los electrones y todo. Verán que normalmente ya conociendo toda la teoría que hay por detrás, simplemente entonces la dibujamos y vamos a definir otro par de conceptos por ahí que son importantes a nivel de semiconductores. Entonces diremos que este es el nivel máximo de la banda de valencia, este es el nivel mínimo de la banda de conducción, este es el nivel superior de esa banda de conducción y este es el nivel inferior de esa banda de conducción. Por allá, en algún lado, tendremos la referencia por convención, que es el nivel energético del vacío. ¿Okay? Es sub 0. Y esto lo podemos ver como un solo bloque energético. ¿Okay? Hay otro par de conceptos que posteriormente vamos a definir. Acá, chicos y chicas, van a encontrar casi siempre en la pura mitad una cosa que en semiconductores llamamos E sub I. ¿Okay? Ahí luego veremos de dónde sale y por qué así. Básicamente está, tal vez no me quedó en el puro centro, pero se supone que mi intención es decir el nivel energético intrínseco del material es SUI y está ubicado justo a la mitad de eje. Okay, siendo eje esta parte. Asuman que está recta. Ok, siendo eje esta de acá. Entonces, vamos a decir que EI, que es el nivel energético intrínseco, siempre está definido ahí a la mitad. Cuando no tengamos alteración de otra cosa que se llama nivel de Fermi, nivel de Fermi para un material intrínseco se ubica acá. ¿Okay?
Ahorita vemos qué es el nivel de Fermi también. Hay varias cositas que hay que ir definiendo. ¿Okay? Si, por ejemplo, yo quisiera clasificar materiales, voy a tener que decir que a nivel energético voy a tener metales, semiconductores y no metales. ¿Ok? Lo que sucede es que vamos a tener este mismo modelito. Vamos a ver si logro copiarlo para no volverlo a hacer. Que esto sí es importante aquí, que quede recto. Bueno, vamos a definir porque acá sí es importante la banda prohibida. Okay. Esto será eje. Y para poder clasificar todos los materiales, pues tal vez no hace falta. Ya sabemos que un semiconductor se va a ver así. Mientras que en un metal, energéticamente, se puede ver de la siguiente forma. Y para un no metal, esta cosa se puede visualizar así, con una eje gigante, de forma tal que romper un enlace ahí implica romper el material, como lo vimos la vez pasada, o como se vio en el vídeo, por ejemplo, del muchacho que les coloqué en la primera clase. Okay, entonces, si los queremos clasificar por medio de su nivel de banda prohibida, hay rangos ahí, digamos, que me los caracterizan. Déjenme ver si por acá los apunté. Claramente, en un semiconductor, el eje en este es un eje intermedio. Y para un no metal, el eje lo llamamos muy grande. ¿Qué pasa con el eje de un metal? Bueno, pues en pocas palabras es negativo, o podemos decir que no existe, o podemos decir que F y EV se traslapan a nivel energético. ¿Okay? Les decía yo que por acá podemos considerar que un material es semiconductor cuando más o menos puede andar entre, voy a ponerle un máximo de menor o igual a 1.9 electron volts, por ahí, puede ser un valor cercano a eso, y consideraremos que un material es aislante cuando esta cosa sea superior a 5 electron volts. Entonces aquí en este medio pues hay materiales que dependerán, ¿verdad?, de su consistencia para saber si se catalogan como un semiconductor o como un no metal. Vean que por esa razón es que nosotros decimos que lo que es el silicio, el germanio y algunas combinaciones entre grupo 4, grupo 3 y grupo 5 son idóneas para hacer semiconductores, porque no todo material que cumple esta característica es estructuralmente idóneo para acomodarlo. Incluso podría yo decir, siendo así estrictos, de no, entonces todo material que sea menor a 5 electron volts es semiconductor, pues sí, pero no necesariamente sirva para algo. Entonces, a manera de resumen, la diferencia que tengamos entre S y EV es un indicador de la conducción de un material. Esa sería la parte de ahí. ¿Okay? Ahora sí, yo les he venido hablando del famoso nivel de Fermi. ¿Qué es conceptualmente el nivel de Fermi? Okay, vean que vamos a decir que por definición
correr esto un poco para abajo porque no me va a alcanzar. Por definición, el nivel de Fermi, voy a ponerlo a mano alzada y lo defino con texto, es de Fermi. También conocido como implica o representa un nivel energético ¿ok? Por definición, entonces diremos que el nivel de Fermi es la probabilidad del 50% de ocupación de un portador, ¿ok? Un portador, digamos, electrón. Entonces quiere decir que, veámoslo acá en este diagramita de banda, ¿verdad? Vean que yo aquí puse el nivel de Fermi justo en el mismo lado donde puse el nivel intrínseco. El nivel intrínseco de energía no va a moverse nunca. ¿Por qué? Porque se basa principalmente en las características físicas de un material puro. ¿Ok? Entonces, ese nivel lo vamos a tomar como una referencia y ahí va a quedar siempre. El que se puede desplazar es el nivel de Fermi. ¿Ok? ¿Por qué se puede desplazar? Porque si de alguna forma yo altero la cantidad de electrones que podría tener un material, pues la probabilidad de que sea 50% de ubicación sube. Si yo de alguna forma física altero el material, que ya no sería puro, sino que sería un material alterado de alguna forma, dopado, ¿ok? Entonces el nivel de Fermi baja. O sea, la probabilidad de que sea el 50% pues baja, ¿ok? Entonces este nivel, conforme yo vaya viendo si es material puro o impuro o dopado, puede subir o puede bajar. Si el material es puro, se ubica exactamente en el centro, porque tenemos la misma probabilidad de electrones y de huecos. ¿Okay? Entonces, como por definición es el 50%, va a depender de la cantidad de portadores que yo tenga. Voy a hacer una función de eso. Entonces, el nivel de Fermi es básicamente cuando yo digo que con ese nivel de energía en ese material, tengo un 50% de probabilidades de ocupación en este punto. Es decir, para un material intrínseco puro en el puro centro. Bueno, de ese mismo diagrama que ya les dibujé, las bandas de energía de potencial menores a E inferior son las más cercanas y son los que están firmemente atados al núcleo. Entre más cercano, más difícil llevarlo a la banda de conducción, eso es, creo que ha quedado claro. Los electrones bajo E están sólidamente vinculados a la red cristalina y no pueden moverse. ¿Y qué más podemos decir? Si la energía de un electrón es superior a E sub, que es la parte superior que definí yo ahí, la diferencia entre S y E sub es cinética, es decir, ya se está moviendo. Si N es suficientemente grande, es decir, N es la cantidad de N mayúscula, la cantidad de átomos que tengo, entonces ya vamos a poner eso por acá, eso sí es importante. Voy a ponerlo por acá, en el simplificado, o en este. Pero como una nota acá. No es que lo demás no sea importante, pero creo que con la explicación quedó claro. Acá vamos a poner que si N, es decir, la cantidad de átomos que tenemos, es suficientemente grande, entonces decimos o acostumbramos decir que las bandas, vamos a ponerle bandas
bandas, porque en realidad son niveles energéticos. Son una propiedad o pasan a ser una propiedad mejor del cristal, no una propiedad de los átomos per se, sino que entonces más bien ya somos tan grandes, somos un solo bloque, que ya la característica de bandas ya no es algo que narra cómo es el átomo, sino que narra cómo es el material. ¿Sí? Es claro que cada átomo va a aportar entonces 4 electrones a la banda de valencia y 4 estados posibles a la banda de conducción. Y bueno, la regla del octeto es respetada porque sabemos que en la red cristalina, es decir, todo el sólido, cada átomo se asocia con 4 átomos más. Y por ahí entonces estaríamos finalizando la parte de banda. Solo como comercial, chicos y chicas, ya hoy en la mañana les envié el link de donde pueden visitar. Es un Google Drive donde estoy poniendo los videos crudos sin editar de cada clase. Okay, esta rayita creo que sobra por acá. El siguiente tema. Si bien es cierto, cualquiera de nosotros, hasta lo que hemos visto al momento, pensaría que, sí, entonces resulta que si hay energía, los electrones nada más se acomodan ahí arriba, a nivel energético, ¿verdad? No físico. Energéticamente están acomodados ahí arriba en la banda que se llama conducción. Si no hay energía, pues simplemente se acomodan en la banda de abajo, la de valencia. Pero resulta que no es tan simple. Los portadores, los electrones y los huecos, no se comportan tan lineal como yo quisiese, ¿verdad? Como uno podría esperarlo. En realidad casi nada de física cuántica es así como lineal. Vean que esta gráfica que les predibujé acá, para no tardar mucho tiempo haciéndola, me representa básicamente cuál es la densidad de los estados. ¿Qué significa densidad de los estados? La densidad de los estados es nosotros los profesores de elementos activos tomamos el ejemplo de un estadio, ¿ok? En otras palabras, es cómo está acomodado cada asiento en un estadio, donde un portador puede posicionarse, puede sentarse, ¿ok? Entonces, esta gráfica que está acá representa cómo se distribuyen los asientos del estadio para los electrones dentro de un material o de los huecos, ¿okay? Cualquiera de los dos tipos de portador. Ahora bien, portador es o un electrón o un hueco. Portador tipo N es un electrón, portador tipo P es un hueco. ¿Ok? Entonces, acá en el centro, a esa densidad de estados, no vamos a explicar mucho de dónde vienen las ecuaciones, vamos a representarla gráficamente, cómo se comporta la ecuación. ¿Ok? Entonces, esto normalmente se le conoce a la densidad de estados en los libros de semiconductores, se le representa con una G, y es una función de la energía. ¿Ok? Gráficamente, vamos a decir que por acá, entonces hay un límite. ¿Ok? Este límite, vamos a decir que es F. Vean que aquí está definida la banda de conducción. Y este otro límite, no importa. Vamos a decir que es la banda de valencia. ¿Ok? Entonces vean que no necesariamente es lineal, ¿verdad? No necesariamente si ya yo tengo el nivel energético hacia allá, hacia acá aumenta la energía, hacia allá disminuye, digamos, para los electrones. Para los huecos es al contrario. Para los huecos hacia allá disminuye la energía y hacia acá aumenta. Pero bueno, considerámoslo desde el punto de vista de electrones y luego ya ustedes entenderán cómo se distribuye. Esto de acá, por decirlo así, son butacas donde uno puede sentarse, o de un portador, ya sea hueco o electrón, pueden acomodarse. Quiere decir que conforme aumenta la energía, más posiciones tengo yo disponibles para portadores. ¿Ok? Pero es una función cuadrática. Acá es una raíz esto es matemáticamente representando una raíz. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Conforme aumenta la energía para los electrones, más espacios disponibles tengo de ubicación de los electrones. Entonces, a partir de ese, voy a decir que esta gráfica me representa, pongámoslo acá, los espacios disponibles para electrones. ¿Okay? Únicamente para electrones. Okay. Entre más hacia la derecha en esta gráfica esté la energía, es decir, en cuanto más alta sea la energía, más posiciones tengo para el electrón, pero vean que no es lineal. ¿Okay? ¿Por qué no es lineal? Que va a pasar lo mismo que pasa en un estadio, por eso es que el ejemplo es bueno. Vean que si yo tengo 6 electrones, el primero que llegue no va a ser, bueno, por lo menos siguiendo la lógica de un partido de fútbol o algo así, uno va a preferir, no todos, pero uno va a preferir estar cerquita de donde están los jugadores. Si yo llego un poquito más tarde, pues de ahí me va a tocar uno cerquita, pero no tanto. Si llego todavía más tarde, me va a tocar cerquita, pero no tanto. Ellos van a buscar, por comodidad energética, el electrón siempre busca estar en los menores niveles de energía. ¿Por qué? Porque esto a él le da estabilidad. Entre menor sea su energía, más estable es. Entre más alta sea su energía, menos estable es, más fácil de despegar del material es. Y él quiere, digámoslo, por ponerlo de alguna forma, él quiere estar pegado al material. Ese es su estado natural, estar en el material. Para sacarlo hay que aportarle energía. Entonces, entre más desubicado o entre más ubicado hacia afuera esté, más fácil es despegarlo. ¿Okay? Si nos vamos al otro lado, esto que está aquí son los espacios disponibles para huecos. Esto quiere decir entonces que el hueco también va a buscar tener un menor nivel energético. Vamos a ver cómo los dibujo. Aquí tengo uno, aquí tengo otro y así. ¿No? Estos son espacios para huecos. Que como no los puedo hacer rellenos, voy a hacer otra ahorita más chiquita para sentar los huecos en sus espacios. Entonces, ahí. Este se ubicó acá. Luego este se ubica acá, siguiendo la misma filosofía, ¿verdad? Entre más cerquita esté, digamos, de los jugadores de, no sé, de béisbol, de fútbol, de lo que sea. Voy a buscar estar más cerca del escenario. Entonces se va a llenar primero estas posiciones, pero conforme más aumenta la energía para huecos, más posiciones tendré. A esto le llamamos densidad de estados, ¿verdad? Y nuevamente, aquí en el centro tendremos definido el nivel intrínseco. ¿Okay? Aquí hay un nivel intrínseco de energía que tiene que ver y está ligado completamente al material puro. Si esto está en equilibrio térmico, ¿verdad? Y es puro, entonces L de Fermi estará aquí ubicado también, en este punto, en el puro centro. Es decir, tengo el 50% de probabilidad de ubicarme, si tengo este nivel energético, pues puedo estar de este lado o puedo estar de este lado. ¿De acuerdo? Sea hueco o sea electrón. ¿Preguntas hasta acá, chicos? No, profe. ¿Está bien? Ok, vean que entonces, si queremos definir, podemos poner lo siguiente. Vamos a escribir acá para que cuando estudien recuerden. Ponerlo con negro. Vamos a decir que en cada nivel energético, pongámosle, ¿sí? Y este nivel energético es una función, por supuesto, porque lo estamos poniendo en términos de G, ¿verdad? Que de hecho podríamos cambiar esto. No, estaba bien. Cada nivel energético, ¿ok? D, ahora sí, de GD, eso sí queda mejor. Existe o hay una cantidad definida de espacios, de estados, mejor, de estados. Eso es pensando en el estadio, pero son en realidad estados energéticos.
estados disponibles. ¿Okay? Que pueden ser ocupados. Es decir, digamos, yo cuando me refiero a cada nivel energético, es decir, bueno, aquí tengo un nivel energético, aquí tengo otro nivel energético, y aquí así sucesivamente. Entonces, a eso me refiero con niveles energéticos. ¿Ok? Entonces, cada uno de esos puede ser ocupado, dependiendo de, digamos, que podemos decir que quién llegue primero. ¿Sí? Voy a buscar la estabilidad. Las densidades de estados de las bandas de conducción, de valencia y de conducción y de valencia están definidos por GDE, pero GDE caracterizada de forma distinta. Vamos a decir que, ponerlo por acá. Entonces, tendremos una G sub C de E y una G sub V de E. Es decir, la densidad esta, digamos, vamos a colocarlas, sería bueno que queden del mismo color para que vean a qué corresponde. Digamos que esta es turquesa o lila, como sea. No, turquesa es eso, ¿verdad? Y dejémoslo en rojo. No, al contrario, prefiero hacer estos rojos y estos, digamos que naranja. Entonces, esta ecuación va a describir al lado naranja y esta ecuación va a describir al lado rojo. ¿Okay? Entonces, son la cantidad de estados que tengo en cada uno de esos lados. Y este va a ser igual, se me devolvió a rojo, dije. Ok, esto va a ser igual, como se los mencioné anteriormente, va a ser igual a, no vamos a ver cómo se deriva la ecuación, no tiene tanto sentido, en el Pierret está definida. Ok, va a ser la masa del electrón, okay, por la raíz de 2 veces la masa del electrón por la diferencia que tengamos de la energía que se está considerando en ese momento, menos lo que caracteriza el nivel mínimo de la banda de conducción. Aquí tal vez esto puede confundir. A mí no me gusta usar en ecuaciones el electrón con el menos, porque a veces tiende a confundir. Porque como no lo hace a mano alzada, a veces no queda muy bonito. Entonces vamos a decirle que eso es su N, que representa los electrones también, ¿verdad? Su N. Entonces, esto de acá. Ya me morí también. La masa del electrón. Ok, entonces por aquí podemos hacer incluso la definición para que cuando lo estén chequeando, revisando, no se confundan. Okay. También conocida como M sub E menos así, ¿verdad? Entonces, sería masa del electrón por la raíz de 2 veces la masa del electrón por la diferencia de la energía menos el nivel inferior de la banda de conducción entre pi cuadrado y esta famosa H ahí, que es la de Planck, a la 3. ¿Okay? Eso me caracteriza entonces la densidad de estados para los electrones, es decir, de acá, de este lado derecho de la ecuación, y será así. ¿Okay? Esta misma me va a caracterizar, solo que vamos a hacer un cambio, la parte de los huecos, y claramente el cambio será la masa, ¿verdad? Entonces ahora en lugar de la masa del electrón, vamos a utilizar la masa del hueco. La masa del hueco normalmente se pone con una P. Recordemos que esto es esa P significa portadores positivos y esta portadores negativos. Entonces la masa del hueco, que también es conocida como MH+, que por si estudian de otro libro que lo tenga así. Entonces M sub P es lo que ocupo. Por acá. Cambiamos por acá. Tiene el mismo comportamiento, solo que
hay que invertir un par de cositas. Número uno, la masa. Y claramente la relación energía es inversa, porque si no, entonces daría valores muy extraños dentro de la raíz. Aquí ya ahora, en lugar de tener la de conducción, pues tendremos la de valencia. ¿Okay? Y en lugar de restarse la energía, a ese valor le restamos la energía. Okay. Y para que se quede bien representadito ahí, vamos a dejar así, todo en rojillo. ¿Estamos claros, chicos? Sí, profe. Ok. Es fácil ver de la gráfica, ¿verdad? Que para niveles mayores es decir, para niveles que están por encima de ese, hay más posiciones para los electrones, ¿verdad? Y cada vez menos estados disponibles para los huecos, y en el otro lado también, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos ponerlo por acá como una nota también, de sano, que acá como una nota. Azul. Para niveles superiores a C, digamos, hay cada vez más estados disponibles para electrones. ¿Qué más podemos decir? Del otro lado, para niveles inferiores a EV, hay cada vez más estados disponibles para huecos, solamente para que quede completo. Ok, damos por cerrada esta parte, chicos. Hasta el momento diríamos que ya sabemos cómo se acomodan los electrones, cómo se acomodan los electrones a partir de un nivel energético. Sin embargo, no es tan fácil. Esta es la disponibilidad que tiene, ¿verdad? Y otra cosa es la forma en que, como les decía, igual que las personas, ¿verdad? Habrá una forma en que se quieran sentar. Habrá quien llegue por acá y no, yo me voy a sentar más atrás, porque sí, ¿verdad? Entonces, no, todos ustedes todavía no han llevado cursos de probabilidad estadística, pero los van a llevar. Ahí van a comprender un poquitillo más que para determinar cómo se distribuyen cualquier población, pues no se puede uno basar únicamente en la disponibilidad. También hay que basarse en cómo cuál es la probabilidad de ocupación, que también es otra variable. ¿Okay? Para portadores existe algo que de hecho se llama así, probabilidad de ocupación de un estado. ¿Okay? Eso lo tenemos por acá. Es como el electrón o el hueco prefiera sentarse. ¿Sí? Entonces también hay otra forma de decir, ok, la butaca está disponible, pero yo no me quiero sentar ahí. Entonces hay un comportamiento más o menos determinado de forma estadística para los portadores también. Ok, vamos a bajar esto un poquito y escribir aquí en prosa un poco el asunto. En lugar de solamente depender de la disponibilidad de espacios, vamos a decir que la cantidad que se haya, ¿verdad? La cantidad de portadores, vamos a decir que en una de las bandas, en la banda de conducción, depende de dos cosas, ¿ok? O bueno, pongámosle banda de conducción o de valencia, porque al final es similar el comportamiento. Valencia depende del producto, no de solamente la disponibilidad de espacios, del producto de
los estados disponibles, ¿ok? Que sería lo que acabamos de ver, es decir, el producto entre cuántos espacios tengo yo para ese electrón, ¿ok? Y la probabilidad de que los mismos estén ocupados. ¿Ok? Al final es una combinación de cosas a nivel estadístico. ¿Ok? Para esto entonces, estos dos señores, Fermi y Dirac, realizan normalmente, es un poco cruel porque solo se recuerda a Fermi, pero fueron los dos, definieron la probabilidad de ocupación de un estado, ¿verdad? Entonces, por acá, es decir, existe la probabilidad de ocupación ¿okay? De un estado, que es una función de la energía y en algunos casos no existe una distribución distinta por temperatura. Es una función de la energía y la temperatura, las dos cosas. ¿Okay? Para electrones se conoce como F de, ¿ok? Y para huecos se conoce como H de E. ¿Okay? Esta de acá es la probabilidad para electrones y esta para huecos. ¿Ok? Cada una tiene una forma distinta de calcular. ¿Okay? Y por acá tengo las dos ecuacioncitas. Sí. Una, que es la probabilidad de ocupación de los electrones, es 1 sobre 1 más la exponencial. Y aquí me va a hacer falta un espacio, no importa. Voy a ponerlo E menos S, ¿ok? Todo esto sobre KT. Y este KT es muy importante. Es muy importante porque eso me va a definir la tensión térmica. Sabemos. ¿Okay? Algo así, todo pretende estar sobre el exponencial. Es decir, así, ¿verdad? Creo que ahí se logra identificar que está arriba. Ok, ahorita vamos a andar un poquito más en esto. Déjenme nada más verificar algo. Es E menos EF. E menos EF. Sí, acá tengo un pequeño error. No es la banda de conducción, sino que es en función de la tensión de del nivel energético de Fermi. Ok, entonces E de Fermi. Ok. Mientras que la otra, que es la posibilidad, digamos, vamos a ver, en probabilidad estadística, si yo tengo un espacio definido y ya ese espacio definido está ocupado por electrones, pues es una resta que se le hace al espacio definido para huecos, a pesar de que sabemos que tienen preferencias distintas. Sin embargo, estadísticamente ya es un espacio ocupado. Por lo tanto, para poder calcular el H de E, será la resta de eso. ¿Ok? Y esto solo puede tener valores entre 0 y 1. Es 1 menos esto.
el otro. Porque si esto me describe cómo se comportan los electrones, la probabilidad de ocupación para los huecos será la diferencia. 1 menos eso, ¿verdad? Describiendo entonces un total de 100% de probabilidad de ocupación. Bueno, entonces vean que básicamente así es como se describe, ¿verdad? Entonces ellos definen estadísticamente cuál es la probabilidad de que en función de la energía que se tiene y la temperatura que se tiene haya una ocupación de electrones o de huecos. Les decía yo a ustedes, chicos y chicas, que por acá este KT es importante. ¿Okay? Si ustedes toman la constante K y la multiplican por la temperatura, digamos que tenemos un KT, ponerlo por acá, KT a 300 Kelvin, esto les va a dar aproximadamente 26 milivoltios. ¿Okay? También conocida como la tensión térmica. ¿Okay? Esto es muy importante. Se los coloco en 26 milivoltios porque si ustedes hacen el cálculo les va a dar 25,9 algo. ¿Ok? Pero en el curso también estandarizamos, además de que estandarizamos la concentración intrínseca, estandarizamos la tensión térmica, porque si uno se pone a calcularla ahí con las constantes como son y todo, va a dar valores distintos y en función de las masas también se pueden calcular de formas distintas, pues puede tener un redondeo ahí que dé ligeramente distinto. Entonces, para efectos del curso, vamos a utilizar 26 milivoltios a 300 grados Kelvin cuando tengamos KT en una función como lo es la de la distribución de Fermi-Dirac, que es esta. Entonces acá vamos a decir que la diferencia energética entre la energía que se tiene y el nivel de Fermi dividido entre KT va a estar dividido en realidad entre 26 milivoltios cuando la temperatura sea 300 K. Si la temperatura varía, pues hay que recalcular esto, ¿verdad? Claramente, si la temperatura aumenta, esto sube, y si la temperatura disminuye, esto baja. Ok, acá les predibujé la gráfica de la distribución de Fermi. Esta es la función f de e. ¿Qué quiere decir? Vean que entonces, si yo valoro este punto de acá, esto es 1, y si valoro este punto de acá, esto digamos entonces será 0. Quiere decir que entonces la probabilidad de ocupación de los electrones no puede tener un valor distinto o inferior a 0 o superior a 1, porque representa el 100% de probabilidad. ¿Okay? Por acá hay un punto muy marcado, que es el nivel de Fermi, donde la probabilidad de ocupación es el 0.5%. Si visualizamos, acá yo podría representar de alguna forma, en algún punto, ¿verdad? Vamos a ponerlo tal vez en otro color que no se haya utilizado ahí. Podemos decir entonces que en esos puntos tendremos lo que es el EF, es decir, el nivel de Fermi que tengamos para ese material a las condiciones dadas, menos 3kT. Y por acá, EF más 3kT. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estemos fuera de estos límites hacia allá o hacia acá, va a existir alguna degeneración del material. Recordemos que los semiconductores son muy dependientes de la temperatura, entonces si hay una temperatura extrema, muy extrema, sin embargo hay un alto rango de tolerancia, digamos, el material que nosotros esperamos se comporte de una forma, podría comportarse de otra forma completamente inesperada. Entonces para eso se define EF menos 3kT. Fuera de este rango, el material se degenera, no se comporta como yo quiero. Entonces hay que tener siempre ese cuidado, ¿verdad? El 3kT como yo quiero. Ahora bien, ¿dónde está el nivel de Fermi? Aquí en el puro centro. ¿Ok? Es el nivel de Fermi, considerándolo, y vamos a decir qué significa la gráfica roja, qué significa la gráfica azul y qué significa la gráfica verde. Por ejemplo, la roja es cuando estamos completamente en el cero absoluto igual a T 0 Kelvin. ¿Okay? Cuando yo estoy en 0 Kelvin, recordemos de las clases anteriores, en 0 Kelvin yo tengo, bueno, primero que nada, equilibrio térmico, ¿verdad? En 0 Kelvin, y eso quiere decir que ningún enlace está roto. Como yo no tengo ningún enlace roto, si vemos la función f
¿verdad? La diferencia entre el nivel de Fermi y el nivel energético será 0, y si esto es 0, entonces E a la 0 me va a dar 1, y 1 sobre 2 es 0.5, 0.5 de probabilidad de ocupación. Ahora bien, quiere decir que si yo me voy por debajo del nivel de Fermi, la probabilidad de ocupación de un electrón es 1, y si me voy por encima de ese, la probabilidad de ocupación de un electrón es 0. ¿Por qué? Porque acá podemos considerar que tenemos a la banda de conducción y de este otro lado a la banda de valencia. ¿Okay? Conforme hay un aumento de la temperatura, esta gráfica cuadrada se va deformando de forma tal que yo puedo decirles a ustedes, ok, esta podría representar, que es la azul, puede representar a una temperatura un poco más alta que el 0, digámosle 150 Kelvin, y si ya yo lo analizo a 300 Kelvin, que es lo que quise yo representar acá con esta verde, quiere decir entonces que ya la banda se deformó más. Y ven, analicemos un poco. Vean que si yo tengo una diferencia superior a los 150, incluso llegando a los 300, la probabilidad de que un electrón esté ocupando la banda de conducción es mayor que la que tenía yo cuando tenía 0 Kelvin. En otras palabras, lo que yo estoy tratando de representar con esta gráfica es, entre más alto esté este valor aquí, mayor es la probabilidad de ocupación de un electrón, ¿verdad? Porque al subir la temperatura hay más ruptura de enlaces, y al haber más ruptura de enlaces hay una probabilidad más alta de que haya un electrón libre, y ese electrón libre, cuando está libre, pertenece a la banda de conducción. Y acá sucede que siempre que la energía sea igual ¿cómo se llama? A la energía de Fermi, vean que si son iguales, eso nos va a dar una probabilidad de ocupación del 0.5%. Si la energía aumenta y se hace incluso superior a 3 kT, entonces esta función, se empieza a comportar como únicamente el exponencial. ¿Okay? Matemáticamente se puede demostrar, acá no lo vamos a hacer, pero si yo aumento de este punto, de acá, esto se empieza a comportar como E a la E menos EF entre KT, y eso ya es degeneración del material, ya no es lo que yo espero. Entonces, los estados a 3 kT o más arriba estarán estarán vacíos, a no ser de que el material esté degenerado. ¿Ok? Normalmente este valor, si lo quieren calcular, lo que en realidad da es como en realidad da como 25,9 es lo que les va a dar. Pero como ya les dije, esto lo redondeamos a 26 milivoltios para el curso. Bueno, chicos, eso sería entonces básicamente la idea de ver tanto la probabilidad de ocupación como la distribución de estados. Entonces, ahora bien, si yo quisiera realmente saber cómo van a estar acomodados los portadores en un material definido, ¿verdad? Pues voy a tener que hacer el producto de esta distribución o densidad de estados, junto con el producto, multiplicado. Aquí falta. Esto es probabilidad de ocupación. Okay.
Y al final determinaremos cómo se ocupan de la siguiente forma, multiplicándolos. Esto lo copié del Pedro Julián, esa imagen. Vean que entonces, para realmente determinar cómo es que quedan ubicados los portadores en función de muchas cosas, los espacios disponibles, los aumentos de la temperatura, los aumentos en general de la energía, ¿verdad? Vamos a tener que multiplicar su posibilidad o su disponibilidad de espacios, que es digamos esta, por la posibilidad de ocupación, que es digamos en este caso FDE, y para este otro caso HDE. Entonces HDE es simplemente la resta de 1 menos FDE, ¿ok? Y la posibilidad de ocupación para los huecos está definida aquí abajo. Simplemente les dimos vuelta a los ejes, ¿verdad? Entonces, al final, lo que me va a decir es cuántos portadores tipo electrón tengo y cuántos portadores tipo hueco tengo, ¿verdad? Y va a ser el producto de esas dos funciones. Vean que conforme yo voy multiplicando, si yo multiplico aquí 0 por esto, pues me va a dar 0. Pero cuando ya tenga un valor, aquí tengo un valor alto, aquí un valor alto, un valor alto, un valor alto, y va a ir subiendo y decreciendo ya hasta que casi no tengo posibilidad de ocupar espacios. Entonces, al final, quien me va a decir cuántos electrones tengo es esta gráfica. Y quien me va a decir cuántos huecos tengo es esta otra gráfica. ¿De acuerdo? Entonces vean que al final, esto es lo que me dice, ok, tengo estos N, tengo estos P, y van a hacer una función del producto de estas dos señales, casi como una convolución. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo a ustedes les dije que EI no se mueve, pero EF sí podría moverse si yo le hago algo al material. ¿Ok? Si yo a ese material lo altero de forma tal que tenga más electrones que huecos, ese nivel de Fermi se me va a subir aquí. Pero si yo lo altero de forma tal, aquí le estoy poniendo más electrones. Si yo le pongo más huecos, el nivel de Fermi baja, que es teniendo más huecos. ¿Qué pasa si yo tengo más electrones o más huecos? El nivel de Fermi se altera. Entonces este es ahora mi nuevo E de Fermi. ¿Okay? E de Fermi. E de Fermi. ¿Okay? Si este nivel de Fermi se altera, todo esto sube. ¿Okay? Todo esto sube y la multiplicación se altera un poco. Van a ver en otra clase cuando veamos dopado que esto va a tener un tamaño distinto acá que el de los huecos. Si yo hago este otro efecto, pues voy a hacer lo contrario. Voy a subir acá el tamaño de la montañita de los huecos y se me va a decrecer la de los electrones. Pero eso es un tema posterior. Es como para que vayan visualizando qué me representa esto a nivel gráfico, ¿verdad? ¿Cómo podría yo interpretar a nivel gráfico qué es lo que está pasando ahí? Esto es, digamos, esto es considerando completamente material puro. Con material puro yo tengo exactamente la misma cantidad de electrones que de huecos, son iguales. Y se me comportan, aquí recuerden que en equilibrio térmico yo tengo Ni igual a N igual a P, esto cuando estamos en equilibrio térmico. ¿Okay? Sin variación de la temperatura. Cuando yo varío la temperatura, habrá un aumento de alguno de los dos, y cuando yo estabilice la temperatura, llegará al punto en que la generación y la recombinación sea igual. Ok, preguntas hasta acá, chicos. Ven que acá, si no hay preguntas, solo para que no nos olvidemos, esto que dice A representa a la densidad de electrones y de huecos, que es lo que tenemos arriba. Ok, lo que dice B es la densidad, no, la probabilidad de ocupación.
o distribución Fermi-Dirac. Y C es pues lo que buscamos. ¿Cuántos portadores de N? Y P tengo. Y lo que sigue, lo que sigue es básicamente empezar a analizar cómo modificar NI. Solo para que se vayan a casa a reflexionar un poco. Aún no tengo la guía de estudio lista, pero prometo tenerla pronto. Ya, ocupé poco espacio. Traten de ir viendo cómo modificar NI. ¿Ok? ¿Para qué? Porque realmente si sacamos el cálculo, a nosotros nos va a quedar 1 por 10 a la 10 portadores por centímetro cúbico, lo cual es muy poquito. Si sacamos la densidad realmente de portadores en un cubo unitario, ¿verdad? Eso nos va a dar muy poquito. Entonces, hacer conducir a un material semiconductor puro realmente requiere un esfuerzo energético muy alto. Es un material con unas características muy bonitas, muy particulares, pero necesitamos que el costo energético sea menor. Y eso no se logra con solo un aumento de la temperatura. Recuerden, por ejemplo, el vídeo que vimos la primera clase, donde el muchacho tuvo que ponerle a un trozo de silicio puro un soplete. Esa no es la idea, ¿verdad? La idea no es ponerle a un circuito un soplete para que pueda conducir. La idea es alterarlo de forma química o física para que el mismo material tenga un precio menor a nivel energético para conducir o dejar de conducir. A esta técnica se le llama dopado. ¿Ok? El dopado es una técnica para controlamos dos cosas. Controlamos la conductividad y por ende la resistividad. Si por ejemplo, ya para irnos y cerrar, nosotros dopamos, vean que si yo tengo muchos silicios, tengo aquí silicio, 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 y esto lo repito. Entonces yo tendré que llevarme esto, ¿verdad? Para poder decir, ok, yo para poder poner electrones libres acá tengo que calentar eso o meterle una energía bastante alta. Pero si yo por alguna razón meto acá en lugar de un átomo de silicio, meto boro, no, boro no, vamos a meter arsénico. ¿Qué pasa con el arsénico? Si ustedes se van a la tabla periódica y lo revisan, es del grupo 5. Eso significa que el arsénico, en lugar de tener 4 electrones de valencia, tiene 5. ¿Okay? Quiere decir que él me va a formar igual los enlaces covalentes con los átomos de silicio, pero me va a quedar un electrón de facto libre. Esto aumenta la conductividad del material sin necesidad de tener que hacer una generación. Entonces, aumento la conductividad. ¿De acuerdo? ¿Se comprende? Sí, profe. ¿Ok? Si yo lo hago al revés, le pongo un átomo de boro que en realidad es aceptor. ¿Por qué aceptor? Porque en lugar de tener 4 electrones, tiene 3. Siempre de facto me va a quedar un hueco. Entonces va a quedar un hueco, por decirlo así, un hueco libre. Y ese hueco se va a poder mover libremente, sin necesidad de hacer una generación de combinación. Ahora, ese hueco se mueve porque siempre va a recombinar, pero nunca va a haber generación. Entonces hay un movimiento de hueco.